Gracias por estar acá con nosotros en una entrevista con La Colmena. Bueno, estamos con Richard Intriago, dirigente del Movimiento Nacional Campesino, FECAOL, así que te damos la bienvenida, Richard. Muchas gracias por acompañarnos y por darnos este espacio para que podamos conversar contigo. Muchas gracias a ustedes por el espacio y a La Colmena, que conozco un poco el trabajo que vienen haciendo por algún tiempo. Bien, Richard, cuéntanos un poco sobre tu trabajo y el trabajo del Movimiento Nacional Campesino en el Ecuador. Quisiéramos un poco que nos comentes preliminarmente qué actividades ustedes realizan, cuál es la visión, qué trabajos hacen, cómo están enfrentando o cómo están manejando ahora la emergencia. Bueno, como un antecedente, nuestra organización tiene aproximadamente 20 años de creada. Yo soy fundador de la organización y yo fui presidente también hace un periodo atrás, y ahora nuestra organización cambió su estructura dirigencial de vertical a horizontal. O sea, dejamos de tener presidente y ahora tenemos 9 dirigentes nacionales. Así que ya no existen más presidentes en nuestra organización. Y también pasó a llamarse, ¿sí? Amplíanos un poco más por qué tomaron esta decisión. Me parece súper interesante porque hay muchas discusiones respecto de la organización en general, de campesinos o de diferentes sectores, y pasar de una organización vertical a una visión horizontal es una decisión, digamos, política que tiene que ver con temas ideológicos, y es importante compartir a las personas por qué se toman ese tipo de medidas o de decisiones a nivel organizativo y cuáles son los beneficios positivos de pasar de vertical a horizontal. Sí, esto también transcurre en la medida de que la organización crece. Antes éramos solamente FECAOL, Federación de Campesinos del Litoral, porque estábamos solamente en la costa, y la organización crece a la sierra y la Amazonía, y tenemos dirigentes en todo el país, además de una escuela de formación dura, agroecológica, que tiene un componente político importante, que también está en todo el país. Esa escuela de formación, la discusión en las aulas, la discusión entre dirigentes fue forjando o fue haciendo la transformación de este tipo de dirigencia vertical hacia horizontal. ¿Por qué? Es interesante la pregunta. Primero, porque queremos romper todos los vicios que han tenido las demás organizaciones, porque hay muchos vicios que nos persiguen a las organizaciones y vicios también de los dirigentes. Yo mismo he tenido que luchar contra mis propios vicios, y eso es importante hacerlo, porque de otra forma no se puede prosperar como organización, y lo que se termina haciendo es un monopolio de un dirigente que se perenizó en el cargo y que además viven de eso. Esos vicios también pasan por una igualdad de género e igualdad generacional, donde necesitamos que dirigentes jóvenes y principalmente mujeres se hagan cargo de los procesos organizativos para que garanticen, primero, una visión diferente, segundo, a la amplitud de pensamiento a nivel nacional, eh, pero más allá de eso, que den otra fuerza a la organización. También los dirigentes ya estamos un poco cansados, los más viejos como yo, nos cansamos también de mucha lucha, ¿no? Esto agota, estar de paralización en paralización o demandando al Estado en marchas y ahora enfrentando cosas como la pandemia. Esto es una cosa agotadora, y por eso entendemos a toda la dirigencia vieja nuestra que hemos quedado como a la retaguardia. Yo ahora he tenido que salir obligadamente al frente por este tema, por otras razones que la organización me ha encomendado, pero ahora estamos un poco en la retaguardia, tratando de empujar a los compañeros que están al frente de la dirigencia nacional. Y eso es muy interesante porque también valoran nuestro trabajo, ¿no? Y la experiencia que hemos tenido en forjar una organización por tantos años, y bueno, ahora servimos para apoyar a los otros.
Correcto, sería un ejercicio de, bueno, van teniendo sus periodos o sus etapas en las que pueden aportar con más activamente y ahora desde otro escenario, desde otro punto, pero lo importante es conservar a lo largo del tiempo que la organización se fortalezca como tal, no pensando en un tema personalista, sino más bien de progreso como organización. Sí, sí, también mejora un poco la discusión, la parte democrática, mejora bastante porque una cosa es que piense una cabeza y otra que pongas a pensar a 10. Entonces salen muchas mejores ideas, salen muchas mejores propuestas, estrategias, y no hay una persona que tiene que darlo haciendo todo. Pero también eh, la parte más personalista se termina, ¿no? Un poco, eh, y que además al final terminan con vicios terminan con vicios de relaciones con gobiernos y bueno, y cosas que hemos querido evitar en la organización. Y yo creo que lo hemos hecho muy eficientemente. Eh, También nos costó muchas discusiones adentro, algunos dirigentes viejos que estaban un poco ya acostumbrados. Bueno, fue interesante el cambio. Y creo que ahí es donde hay que apuntar, porque al final lo más importante es la organización social, más importante que cualquier otra cosa. El movimiento campesino es nuestra madre. O sea, nosotros realmente ahí hemos nacido, la protegemos, por lo que luchamos y sobre cualquier otro interés o sobre cualquier cosa que hagamos, cualquier proyecto, propuesta, lo que hagamos, el quien no puede padecer es la organización. Correcto, Richard. Importantes tus aportes. Ya un poco entrando en temas de emergencia, me mencionabas que estabas encargado ahora de algunos temas como dirigente del sector campesino en algo que tenga que ver con el intercambio de productos, me imagino, por dada la emergencia, la poca movilización que hay, o bueno, las restricciones obvias de movilización, porque estamos en una etapa de aislamiento. Entonces, sí quisiera conocer qué actividades has estado realizando en beneficio del sector campesino y cuáles son los desafíos que afronta el sector en tiempos de coronavirus. Sí, bueno, primero deben saber que nosotros también estuvimos en cuarentena hasta hace un mes atrás, obviamente asustados, todos nos asustamos un poco sobre toda esta comunicación mundial que nos agobió sobre el tema del COVID. Eh, pero hace un mes atrás nos reunimos por Skype y decidimos eh, dejar la cuarentena, mucha diligencia. Pusimos perfiles, comenzamos a trabajar online, bueno, pusimos perfiles de quiénes, qué compañeros podían dejar la cuarentena y quiénes no. Eso dependía un poco de cómo esté su salud y su edad. Y al final y que se creó la Brigada Campesina. La Brigada Campesina que se crea solo para la emergencia y que tuvo que salir a resolver el problema de especulación de los alimentos. Hay una cosa interesante, ¿no? Que yo creo que ahora se ha evidenciado. Miren, la dirigencia real, quienes tenemos ese amor por el prójimo, por la organización, por el sector, no podemos dormir tranquilos, sabiendo que estábamos en cuarentena nosotros y que los otros estaban padeciendo, ¿no? Yo creo que eso le pasa a todo dirigente y hemos visto dirigentes barriales principalmente en la ciudad de Guayaquil, que están al frente de la lucha y tienen su edad avanzada, pero que es que no pueden estar en casa cuando están viendo que está sucediendo toda la catástrofe, principalmente en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, pero que también en otras partes del país. Entonces, hay un tema de conciencia, que no, estamos en cuarentena pero sin poder dormir, pensando en todo lo que estaba ocurriendo. Entonces la decisión fue abandonar la cuarentena y empezar a hacer algo. Creamos la Brigada Campesina entonces, eh, principalmente porque es nuestro tema que más manejamos, y además la especulación de los alimentos era terrible. Los camiones no querían entrar a Guayaquil, los comerciantes, porque tenían miedo a contagiarse. Tenían miedo a contagiarse, y por eso no desabastecieron el mercado, por un lado. Y los que se atrevían a traer alimentos simplemente les aumentaban el doble o el triple. Hablo de los mayoristas, de los intermediarios, de los supermercados, que creyeron que el tiempo de la pandemia es un buen tiempo para enriquecerse. Para, A, a,
De hecho, este tema de los intermediarios era algo que también quería tocar, ya que lo mencionas. ¿Cómo, o sea, explícanos un poco, o amplíanos, mejor dicho, cómo ha afectado? O sea, ya desde antes afectaba que haya o que existan intermediarios entre el que trabaja la tierra y luego al momento de ejecutarse la comercialización. Siempre afectaron de alguna manera, pero ahora en emergencia con mucha más razón, porque tienes más restricciones de movilización y de diferentes tipos, y cuando aparecen los intermediarios, no solamente que obstaculizan muchos canales directos con los campesinos o con los productores primarios de la tierra, sino que además hay especulación y todo este tema que ocurre con los precios. Sí, el problema ahí es el sistema alimentario, es cómo está funcionando el sistema. El sistema alimentario está controlado por ellos, intermediarios, mayoristas de supermercados. Ellos hacen lo que quieran con los alimentos, pero además apoyado por los municipios y el gobierno nacional, porque el sistema funciona así. Entonces, hay un terminal de víveres en las diferentes ciudades, por lo menos las más grandes, donde tienen que llegar los productos, se tienen que pasar obligatoriamente por ahí y eso lo tienen controlado los mayoristas. Imagínate que antes de la pandemia nosotros hemos intentado por 10 años trabajar el tema de mercados con fuerza y antes de la pandemia intentábamos entrar con camiones de alimentos directos a los consumidores en los barrios y éramos criminalizados. El municipio da la orden de quitarnos los productos y, de ser posible, meternos presos. Porque hay una ley que es la que favorece este sistema para ingresar directo al mercado mayorista. Entonces nos decían, vayan al mercado mayorista, y íbamos al mercado mayorista, y en el mercado mayorista pasaba lo mismo, no nos permitían el ingreso, salían los mayoristas a querernos comprar a menor precio que si hubiesen ido a la finca, como para darnos una lección, y hablaban entre ellos, entonces nadie subía el precio, y teníamos que terminar vendiendo casi regalado el producto fuera del mercado de transferencia de víveres, porque no podíamos ingresar. Entonces, la lección era, no vengan más, si ustedes vienen va a pasar esto. Entonces, es un sistema, hay que entender que es un sistema que funciona así, y lo que hay que transformar no es hacer un mercadito, dos mercaditos, no, hay que transformar el sistema por completo. Y ese sistema tiene que ser donde antes, repito, nos trataban como delincuentes al meter alimento a la ciudad, y ahora dicen que los campesinos son héroes. Ahora somos los héroes de la pandemia porque estamos al frente, estamos llevando alimentos. Mira cómo cambian las cosas cuando tenemos una crisis como la que estamos viviendo. Entonces, Correcto. ahora es el momento de demostrar la fuerza del sector campesino, la fuerza de la organización social, la importancia de los alimentos, que no son una mercancía, son un derecho humano, y eso es lo que es la guerra que tenemos contra los intermediarios, porque ellos creen que el alimento es una mercancía, y por eso lo ponen en perchas, lo ponen al lado de celulares, de computadoras, y lo venden tal cual, y le ponen el precio que quieran. Entonces, esa es una de las claves para poder romper el sistema, crear un sistema nuevo, un sistema solidario, un sistema donde el campo y la ciudad se puedan juntar, y donde nunca más ocurran las cosas que nos están ocurriendo cuando tenemos catástrofes como esta. Ya pasó esto en Manabí y Esmeraldas, en el terremoto del 2016. Nosotros intervenimos en el terremoto también, así mismo, hicimos una brigada, fuimos a apoyar el tema alimentario, y pasaba exactamente lo mismo. Los intermediarios, cada vez que hay crisis, van al campo y dicen, hay una crisis, no podemos pagar más el producto. Y ese mismo producto se lo llevan a la ciudad y dicen, hay una crisis, lo vendemos a 3 veces más. Eso pasó en Manabí y Esmeraldas y está pasando ahora. Imagínense que los productos que han subido 3 veces en la ciudad nos los pagan a menos precio en el campo, a menos precio como que si estuviéramos en tiempos normales. Entonces, hay una perversidad, una inmoralidad de los comerciantes, los intermediarios, en poderse aprovechar de momentos como este para poder enriquecerse. Y esas son las cosas que desde la organización campesina estamos combatiendo, creemos que hemos dado un buen impacto y no lo vamos a permitir. Mucho se habla del tema de la soberanía alimentaria últimamente, y bueno, como lo acabas de mencionar, cuando hay este tipo de crisis, las personas se dan cuenta no solamente de que hacen falta intervenciones en distintos sectores, sino la misma intervención del Estado en muchos aspectos y muchos derechos de las personas, la importancia de la intervención del Estado.
Y en ese sentido, pues se ha hablado de que ya llega un punto en el que las ciudades, las provincias necesitan abastecerse entre sí. Bueno, estamos ya un poco más de 40 días o 40 días aislados y se escucha este tema de la soberanía alimentaria. ¿Crees que realmente se está aprovechando todo el sentido de lo que significa hablar de soberanía alimentaria o qué es lo que significa realmente soberanía alimentaria para el sector campesino? Mira, primero hay que diferenciar que seguridad alimentaria no es lo mismo que soberanía alimentaria, porque la gente se confunde mucho, ¿no? Exacto. Eh, el modelo de seguridad alimentaria es el que ha colapsado, Ujú. es el de ahora, es ese sistema que dice que la gente debe tener la comida, pase lo que pase, venga donde venga, pero tiene que llenarse y tener comida. Entonces ahí están los supermercados ofreciendo funditas de harinas, fideos y atunes para pasar la pandemia, pero eso lo que va a traer es más pobreza, menos salud y más problemas. Lo mismo hace el gobierno nacional. El gobierno nacional hizo una campaña para que donen, para que los supermercados ofrezcan este tipo de alimentos. Entonces, el gobierno está metido en eso. Entonces, el otro sistema, el sistema campesino, el sistema solidario, es la soberanía alimentaria. No son sinónimos, son antónimos. La soberanía alimentaria viene a ser lo que nosotros estamos promoviendo en el país, que es una relación directa con los campesinos, donde los campesinos no sean explotados, donde el alimento no sea una mercancía, donde los consumidores tengan precios justos y donde esa relación se estreche como hermanos y Y donde juntos podamos pueda ir. terminar con una comercialización directa. ¿Cómo? Y donde pueda terminar con una comercialización directa. Pueda tener alguna comercialización directa con el consumidor o con una forma o con un sistema de comercialización a las ciudades mucho más solidario, entre otras cosas. Así que yo creo que la soberanía alimentaria ahorita es el camino para Ujú. poder salir de esta crisis que vivimos, es lo que hay que hacer, es lo que el gobierno nacional debería estar haciendo, pero no lo hace. No sé por qué no lo hace. Le hemos pedido, nosotros al inicio de esta campaña pedimos al gobierno nacional actuar en conjunto. Sabemos que hemos tenido problemas, sabemos que hemos sido radicales en luchar por nuestros temas, contra los transgénicos, entre otras cosas, pero no quieren actuar en conjunto con las organizaciones sociales. Y entonces tenemos un país que no tiene dirección, que vamos rumbo al fracaso si fuese por el gobierno nacional. Es más, tenemos un país que es un mal ejemplo para el mundo. Hace un mes y hasta ahora los países, Brasil, Colombia, todos dicen, cuidado va a pasar lo que pasa en Ecuador, cuidado va a pasar lo que pasa en Guayaquil. O sea, somos el mal ejemplo del mundo. Pero tengan la certeza, y eso se lo decimos eh, con mucha fuerza, porque nosotros hacemos lo que decimos, y esa es la palabra campesina, la palabra montuvia, la palabra de quienes estamos en el campo. Tengan la certeza que vamos a hacer todo lo posible por cambiar esa imagen. Vamos a pasar de un país mal ejemplo para el mundo por culpa de un gobierno que no supo manejar la pandemia a un país que va a dar el ejemplo para el mundo de solidaridad entre el campo y la ciudad, de la aplicación de la soberanía alimentaria y de no permitir que en Ecuador existe una pandemia alimentaria, tal como la ONU lo ha manifestado hace 4 días, que dice que el mundo está al borde de una pandemia alimentaria, pero en Ecuador no va a ocurrir, porque nosotros tenemos producción y estamos preparados para tejer todo el sistema. Justo ahora estamos contabilizando los viajes que han dado nuestros camiones repletos de alimentos y han sido 50, más de 50 viajes. Eso, y estamos empezando, así que eso no va a ocurrir si nos unimos todos, y eso es lo que esperamos que ocurra. Perfecto, Richard. Muchísimas gracias por todos tus aportes. Cuéntame ahora cómo funciona el tema del trueque. Sé que has estado llegando a algunas ciudades con esta programación que ustedes han hecho, lo que me has comentado de la producción y que tienen, cuáles son esas próximas paradas. ¿Han hecho algo de trueque como se hacía anteriormente o cómo han estado manejándonos? Cuéntanos un poco sobre la mecánica de la distribución que ustedes están realizando. Sí, miren, lo primero interesante de saber es que nosotros estamos abriendo centros de acopio en diferentes partes del país, centros de acopio campesinos. Eso es para combatir directamente la especulación. ¿En qué puntos están, Richard? Entonces abrimos el primero en Guayaquil, por la necesidad que tenía la ciudad, por el problema que tuvo, que tiene.
Abrimos la primera en Guayaquil y entramos con muchos camiones a la ciudad, en un centro de acopio que justo es en la sede de nuestra organización, el kilómetro 27 Vía Daule, que está muy cerca, por cierto, del terminal de víveres especulador, o sea que estamos haciendo de la guerra muy cerquita. Este, y justo cuando entramos, al día siguiente, se movió el municipio de Guayaquil, la intendencia y la gobernación a todos los mercados a controlar los precios de los alimentos. Al día siguiente bajaron los precios de alimentos en el terminal de víveres de Guayaquil, pero no han bajado en los barrios, porque ahí hay otros especuladores. Pero bajaron en el terminal de víveres. ¿Qué es lo que queremos decir? Que la fuerza de la organización social, la fuerza campesina, que causa muchas veces temor al poder dominante, hizo que la especulación termine, y eso ya lo tenemos pronosticado. Si ellos no terminan con la especulación, nosotros no lo llevamos por delante, porque instalamos un mercado tal que lo va a hacer a un lado, y la ciudadanía va a preferir un mercado campesino que un mercado de especuladores. O sea, para no perder el mercado, prefieren controlar la especulación. Y eso ocurrió en Guayaquil. Tenemos ausencia de un Estado en el que no nos provee acciones como el actual gobierno nacional, nos queda la organización social. Al final de cuentas, somos todos los mandantes que votamos por un proyecto que debería cumplirse. Y bueno, si el gobierno no lo está haciendo, nos toca la organización social para luchar por esos derechos que son nuestros como ciudadanos. Así es. Y creo que nosotros vamos a salir de los problemas desde ahí. No la veo por otro lado. Creo que solo la organización social va a poder batallar este problema. En los barrios tenemos dirigentes barriales en todos los barrios de Guayaquil, bueno, en muchos barrios de Guayaquil, ya organizando el tejido alimentario y muy pronto otra cosa que se va a lanzar que son las boticas campesinas. Bueno, eso es Guayaquil. De ahí, centro de acopio. Después entramos a Quito, también hemos entrado a Quito y abrimos un centro de acopio en Santa Isabel, en Conocoto, en el sector, donde ya dejamos instalados a los compañeros, llevamos productos, varios camiones y comenzó la comercialización también. Esa comercialización no va dirigida directamente a personas naturales, digamos, ¿no? Porque lo que no queremos es que haya aglomeración, sino que va dirigido a barrios organizados o sectores que tengan ya una mínima organización y los podemos ayudar también, donde llevan los productos nosotros llevamos el camión, lo metemos en una escuela o una iglesia o una bodega, descargamos y nos vamos. Hasta ahí llegó nuestro trabajo. El resto es de la organización barrial, comunitaria, lo que sea, donde van a distribuir los alimentos, los venden al precio campesino, entre otras cosas. Imagínense ustedes que la libra de papa en Guayaquil llegó a costar $1 a $1.20. Y cuando nosotros entramos la pusimos en 30 centavos. Imagínense ustedes que 2 tomates en Guayaquil valían $1 y lo comenzamos a vender en 50 centavos la libra. La libra de arroz vale 50 centavos y la colocamos en 38 centavos. O sea, los precios realmente son precios que llegan a mover el piso al mercado normal. Entonces, colocamos todo centro de acopio. Ya también hemos abierto uno en Zamora Chinchipe, ¿sí? Que van acorde al momento de la crisis que tenemos, o sea, que los mueve un tema más solidario respecto de lo que las personas estamos viviendo con esta pandemia, ¿no? Sí, realmente estamos atrás de las provincias que van saliendo como más afectadas. Entonces ahí es donde nos instalamos. Quito fue la segunda opción, porque sabemos que Quito viene a ser la ciudad más afectada, pero ahora salió que Manabí, y ya estamos mañana justamente, vamos a viajar a Manabí porque ya tenemos el tejido hecho. Manabí puede ser muy fuerte, tenemos mucho tejido social ahí, y esperamos que en menos de 15 días se haga la apertura del centro de acopio en la ciudad de Puerto Viejo. Pero también está Zamora Chinchipe ya con un centro de acopio más pequeño, y en Guayas también en el Cantón Milagro, en 2 días se abre otro centro de acopio. Eso en términos, digamos, de acopiar producto al por mayor, el producto campesino no sé, llegan camiones de 400 racimos de plátano, camiones de 400 quintales de arroz, o de 200 sacos de papa. O sea, hablo de producto en gran cantidad acopiado que está siendo distribuido a las ciudades. Por otro lado está el tema del trueque. O sea, no descartamos nada. Ahora nosotros estamos haciendo camino al andar, estamos inventando unas nuevas relaciones entre sociedades, y todo está pareciendo muy lindo, ¿no? Muy cansado, a veces muy arriesgado. Tenemos compañeros heroicos, compañeros que tienen ya un poco más de edad y están dando su vida afuera, su familia también está preocupada,
pero que bueno, yo creo que eso va a tener un buen sentido, un buen significado en nuestra lucha social, porque ya hemos logrado reivindicar el papel de los campesinos en la sociedad. Ahora ya los campesinos son otra cosa, ¿no? Y esperamos que eso se mantenga para que después también se traduzca en políticas públicas para todo este sector. Eh, pero, eh, pero como vamos inventando en el camino formas y sistemas, por ejemplo, ahorita yo vengo de Santa Elena y ya les voy a contar qué pasó ahí. Pero en el caso del último trueque que hicimos un trueque masivo. Nunca habíamos hecho un trueque tan grande. Fue para 1000 personas, 500 de la provincia de Tungurahua y 500 de la provincia del Guayas. Fue un trueque tan lindo, yo vine lleno de emoción, porque generalmente los trueques se valoran económicamente, ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, si vamos a truquear ropa, tú tienes una gorra y dice más o menos cuesta tanto, yo tengo unos zapatos que más o menos cuestan tanto y vemos si el trueque es justo. En este caso, dijimos eliminemos el dinero de por medio, justo para que esta acción eh, sea concreta, diciendo que el alimento no es una mercancía, sino un derecho. Entonces, dijimos, ¿cuántas familias hay que alimentar? 500 en Tungurahua y 500 en Guaya. Ok, entonces vamos a mandar un camión lleno de alimento diversificado para 500 familias. Y así mismo los compañeros de Tungurahua nos mandarán un camión para 500 familias. Y eso hicimos. La verdad es que no hemos hecho hasta ahora cuentas, no sabemos quién perdió, quién ganó económicamente hablando, y eso es lo de menos, porque al final fueron 1000 familias que recibieron alimentos que no tenían, y hubo mucha felicidad entre ellos, bueno, fueron unas emociones hermosas. Y además una experiencia enriquecedora como para poderla replicar, que además vinculó a otras instituciones. Miren que allá participó el MIT, Movimiento Indígena de Tungurahua, participaron Mujeres Sin Límites, participó la COPISA, la Conferencia Plurinacional Intercultural de Soberanía Alimentaria, participó la Prefectura de Tungurahua, entre otros. O sea, logramos hacer un tejido, Asotracet, la Asociación de Trabajadores de Transporte, quienes movilizan los productos. O sea, hicimos un tejido social tan lindo que resultó en lo que vivimos hace 2 días, por ejemplo. Eso también quería preguntarte, Richard. O sea, las personas que quisieran apoyar, por ejemplo, la causa que ustedes están realizando de forma muy positiva, ¿cómo pudieran unirse a la causa o de qué manera pueden aportar? O sea, me gustaría que puedas comentar a las personas que nos escuchan en este espacio cómo se puede apoyar a la causa, ¿no? Sí, esa es una pregunta un poco difícil, porque es complejo organizarnos, más que todo estando en casa. Entonces es un poco difícil organizarnos. Nosotros hemos pedido que, por ejemplo, en el caso de Quito, tenemos unos videos, tenemos el último video que salió de la entrada a Quito, y necesitamos que Quito se entere de que está el centro de acopio. Entonces les digo, compartan, digan a sus familiares, a sus amistades, porque si no se entera todo Quito que estamos en el centro de acopio no funciona. Son productos que se van a quedar en la bodega. Entonces hay que hacerlo funcionar. ¿Cómo? La difusión. En difusión es muy importante, porque hay que hacer funcionar los centros de acopio. Si vamos a Manabí, tiene que enterarse la gente de Manabí, de que eso está en tal punto, que funciona a tal hora, y eso lo hacemos desde las redes sociales, y eso lo pueden hacer desde casa. Es muy importante. Hay mucha gente que nos ha llamado también de donaciones, han donado algunos recursos de los migrantes, por ejemplo. Y cuando donan las personas, lo que hacen es que se identifiquen a las personas vulnerables y del centro de acopio salga gran cantidad de productos para esas personas. Entonces también ayuda mucho las donaciones, pero nosotros no queremos basar nuestro trabajo en eso, porque no, porque con donaciones o sin donaciones, esto funciona y va a funcionar. Entonces no estamos esperando que eso pase. Pero sí tiene que saber la gente, que la gente de buen corazón que está donando a los supermercados, que con una donación a un supermercado, podría, que alimenta a una persona, a una familia, podrían alimentar de 5 a 7 familias si donan a una organización campesina. Y no tiene que ser la nuestra directamente, a cualquiera del país con la que se llega a un acuerdo, le pagan a la organización campesina y la organización campesina saca producto. Imagínense ustedes que unos migrantes nos donaron $300 hace unas semanas, y con $300 nosotros llevamos alimento para 50 familias en Monte Sinaí, un sector urbano marginal de Guayaquil muy pobre. Y llevamos plátano, arroz, zanahorias, llevamos tomates, pimientos, pepinos. O sea, realmente hicimos la canasta con $300, 50 personas, que creo que una donación de $300 probablemente con un supermercado no le alcanza ni a 10 familias.
Entonces, eso es lo importante, saber si somos solidarios, saber bien dónde ponemos la solidaridad para que la solidaridad sea realmente efectiva y no cause otras cosas. Pero de ahí creo que si son organizaciones sociales, hay que unirse en la propuesta. Si son barrios, llámenos. Si están barrios organizados, llámenos, que eso es mucho más fácil organizar ya para el envío de alimentos. Bueno, entre otras cosas que podemos ir haciendo camino al andar. Perfecto, Richard. Ya para ir terminando en los últimos minutos, quisiera hacerte un par de preguntas. ¿Tienen ustedes algún plan de pronto para mantener este sistema después de la pandemia o luego de la pandemia? Porque es súper interesante ver todo lo que nos has comentado el día de hoy y o sea, debería ser sostenible en el tiempo, debería ser constante en el tiempo, porque este tipo de ideas y este tipo de organizaciones que tienen son las que efectivamente tienen que darse dentro de la sociedad y sobre todo porque prestan grandes beneficios para el país. ¿Han Sí, pensado en esto? sí. Perdón que me estoy moviendo mucho, pero tengo muchos moscos a mi alrededor. Estoy metido en una montaña. No pasa nada. Eh, eh, sí, hemos pensado y hemos soñado también. Hemos soñado con que este modelo de la soberanía alimentaria sea un hecho, que los campesinos sigan siendo reconocidos por su trabajo y que los consumidores puedan comer mucho y tener una salud muy buena a partir de la agricultura familiar campesina y ojalá libre de tóxicos, de pesticidas, de transgénicos. Pero vamos a ver qué ocurre todavía. Nosotros estamos muy preocupados ahora por este problema. Realmente nos ha dolido mucho. Quiero hacer un llamado nacional a las personas que sepan, porque a veces hay políticos que no entienden o no sienten o no sé, pero, pero nosotros estamos en Guayaquil, estamos cerca de Guayaquil en mi caso y los otros compañeros metidos en Guayaquil, y en la ciudad, en la provincia de Guayas no hay una persona que no haya perdido ya familiares, no haya perdido compañeros, y en nuestro caso camaradas de la organización, y en nuestro caso también personal, familia, por lo que ha ocurrido. Así que esa sensibilidad, cuando nos llamen, cuando quieran hablar con nosotros, que sepan que eso pasa, que eso ocurre, porque no estamos para otras cosas. O sea, nosotros estamos viviendo realmente el mayor problema y daño del neoliberalismo en el Ecuador, que está enquistado en la provincia del Guayas, y que estos son los resultados del desastre de sistema que tenemos. Así que cuando hagamos acuerdos, sepan que nosotros tenemos ahora nuestra mayor preocupación es salir adelante de este problema. Pero sí hemos soñado también, hemos estado hablando que sería muy lindo que este sistema que estamos forjando, que ahora ya tiene muchas redes, está funcionando en muchas provincias, se quede para crear una nueva sociedad en el país, una sociedad donde el alimento se aleje de la vida, como justo ahora hemos entendido que es, porque tuvimos que vivir la pandemia para saber que los alimentos son importantes. Y ojalá eso se mantenga. Pero yo creo que si tenemos gobiernos como el de ahora, lo dudo mucho. Yo creo que la pandemia se termina y volvemos a ser criminalizados, volvemos a ser eh, contraventores de la ley, si queremos meter un camión de comida o queremos hacer fortalecer estos sistemas, o simplemente van a quitarnos las sedes, como ya muchos rumores han corrido por ahí, que nos querían quitar la sede porque era el centro de acopio, bueno, otras cosas. Creo que todo volverá a la normalidad, entre comillas, del estado que tenemos. Pero bueno, seguimos soñando. Muchas gracias, Richard, por todos tus aportes. La verdad es que muy valiosos. Puedo rescatar algunas cosas que dijiste, pero creo que la más importante, y es con la que quiero cerrar, la visión con la que ustedes están llevando a nivel organizativo y el manejo que tiene que ver con el abastecimiento de los productos durante la emergencia. No solamente los pensamientos o la visión que ustedes tienen como organización, sino cómo están haciendo frente a la emergencia. Tú mismo lo has mencionado en varias ocasiones, que se han despojado de cualquier situación, incluso hasta del valor de lo que pueda ser el trueque o el intercambio de productos, precisamente pensando en el beneficio que se va a dar. Y eso es lo que se necesita en tiempos de pandemia y en la crisis que está viviendo el país, eh, que
pensar un poco más en la solidaridad y en cómo poder llegar a más personas con el abastecimiento de los productos en las diferentes áreas, ¿no? En la parte médica, los que tienen que encargarse de la parte médica, los que pueden aportar en el aspecto de los productos, pues ser solidarios en ese ámbito también, así que puedo rescatar eso, la verdad que lo felicito. Muchísimas gracias por habernos permitido entrevistarte y tener tus pensamientos muy valiosos en este espacio de La Colmena, y bueno, esperamos seguir en contacto y continuar teniendo más espacios de estos para saber las actividades que realizan. Muchas gracias, Richard. No, muchas gracias más bien a ustedes, querida Gabriela, a todos los que conforman La Colmena. Eh, quiero también cerrar con una cosa importante, que si el gobierno no actúa, podemos actuar nosotros. Tenemos que hacerlo, tenemos la obligación de hacerlo. No nos quedemos tranquilos. Creemos que tenemos una fuerza ahí que permite hacer cosas, aun cuando no tengamos un centavo en el bolsillo, como fue cuando empezamos nosotros la Brigada Campesina, pero que las ideas y la fuerza social y la unidad son importantes, pero también la solidaridad. Yo creo que es el quédate en casa y con todo ese discurso medio bélico que nos pusieron, hicieron que la gente se distancie tanto que ni siquiera le dé la mano al vecino, al anciano o a quien necesitaba una manito de ayuda. Eso no va a solucionar los problemas. Así que quedémonos en casa, si pues, pero seamos solidarios, seamos seres humanos que nos preocupen por los demás, porque pudiera estar pasando a nosotros mismos. Si necesita que alguien lo llevemos al médico, llevemos medicinas o le llevemos alimentos, a pesar de tener coronavirus, por favor, por favor, que haya personas que lo puedan hacer porque nos necesitamos unos a otros. Muchas gracias por el espacio y fue una linda noche. Gracias, Richard. Un abrazo. Hasta la próxima.